Bueno, from medical records to answers. RAG on Rails. Eso, vamos a hacer un RAG en Rails. Estuve jugando con esto los últimos meses y bueno, les voy a presentar mi experiencia y cómo quedó. Un poco la agenda es, voy a hablar un poco sobre qué es un RAG, definiciones y eso. Después vamos a hablar de Pinecone, que es una herramienta que usé para hacer esto. LangchainRB, que es una gema que me ayudó a integrar un montón de cosas, que también voy a hablar. Voy a hablar de la arquitectura, de lo que hice. Va a haber una demo y después preguntas. Bien, primero arranco explicando un poco qué es un RAG. Es una sigla que es Retrieval Augmented Generation. La parte de Retrieval es porque obtenemos el contexto de una base de datos vectorial. En este caso, no sé si siempre tiene que ser vectorial. Augmented es porque con estas cosas que obtenemos de la base de datos vectorial mejoramos el prompt que vamos a utilizar para luego ir a la parte de Generation, que es donde generamos el contenido apoyándonos en una LLM. Bien, un poco de... Esto es un esquema de más o menos lo que hice y cómo explico un RAG. Vienen unos usuarios, hacen una pregunta al RAG. El RAG va a buscar un contexto a una base de datos vectorial. La base de datos vectorial devuelve los vectores más cercanos que hay a esa pregunta. Eso vuelve al RAG y el RAG le pregunta a la LLM con el contexto más la pregunta algo y la LLM responde y eso lo responde el RAG. Eso es básicamente para esquematizar lo que es un RAG. ¿Por qué usar RAGs? Bueno, esto un poco en realidad es cuáles son los problemas que tienen las LLMs, ¿no? Algunos de los problemas es que nos tiran bastantes frutazos cuando hacemos algunas preguntas, alucinaciones, y tal vez en temas como el de esta charla que tiene que ver con medicina no está bueno que te tire esas cosas, como por ejemplo, no sé, podría hacerte recomendaciones médicas o ese tipo de cosas si le preguntamos a ChatGPT directamente, por ejemplo, ¿no? Bien, otro problema que tienen las LLM es que yo no sé cada cuánto se actualizan las LLM, pero la verdad que no tengo ni idea. Bueno, no sé si es cada vez que hacen una nueva versión o cómo es, pero bueno, la data no está actualizada todos los días y en cambio si nosotros hacemos lo que acabo de explicar del RAG, si mantenemos la base de datos vectorial actualizada, podríamos tener información de los últimos días, por ejemplo, no sé, con un background show que todos los días se actualice la base de datos vectorial. Bueno, eso. Y después, las LLM no manejan data privada. Y nosotros con un RAG en nuestra base de datos vectorial podríamos tener data de pacientes privadas, por ejemplo. Sí, ya te vi la carita. Puede ser de identificada la data, no tiene que ser exactamente la data, pero bien. Podemos manejar ese tipo de ejemplos. Bien, después Pinecone. Pinecone fue una de las herramientas que utilicé, que es una base de datos vectorial manejada por Pinecone, donde hacemos búsqueda de vectores y también guardamos los vectores. ¿Por qué usé Pinecone? Porque era fácil. No me quería meter en hacer demasiadas queries de cosas de vectores, de cercanía y ese tipo de cosas, y Pinecone me da una pavada. Entonces te manejan la infraestructura, haces los search y todo, y el guardado, todo muy fácil usando la API de ellos, y está bueno. Y después tiene escalado, tiene sharding y replication, que esas cosas no las usé porque esto fue para una prueba de concepto nomás. Pero se los cuento igual. Bueno, una de las ventajas de usar una base de datos vectorial es que no importa de dónde venga la data, ya sea de una base de datos, de un conjunto de documentos, por ejemplo, no sé, puede ser una base de datos no relacional o de una API. Todas estas fuentes puedo traer la información y guardarlo de la misma forma en un índice de la base de datos vectorial. Básicamente la base de datos vectorial guarda, en este caso que hice yo, guarda. Es un key value, donde el key es el embedding de cada uno de los documentos y después el value es toda la data de todo lo que es la row, digamos. Eso igual lo voy a mostrar más adelante. Bien, LangchainRB, ¿para qué usé esto?
Bueno, esto me simplificó un montón de cosas y me abstrajo de varias cosas. Me ayuda a conectarme al LLM, a crear los embeddings y a guardar los vectores en Pinecone, como mencioné. Algo a mencionar acá es que la conexión el modelo que uso para la LLM para hacer las preguntas y el modelo que uso para crear los embeddings son distintos. Y eso se lo explico ¿cómo es? A la EngNRB y me lo maneja automáticamente. Y el día de mañana, si tengo que hacer un cambio para cambiar uno de esos, es cambiar la configuración y ya está, por ejemplo. Lo cual está bueno. Bien, un poco la arquitectura que tengo en el RAG. Este es el logo de LangChain con Ruby y LangChain me comunico con Pinecone y después hago cosas con OpenAI. ¿Qué cosas? Bueno, para crear embeddings lo que hago es creo los embeddings con un modelo de OpenAI que mencioné y después eso lo guardo en Pinecone. El formato es el que dije, embedding y el value es toda la data que tiene la row. Después, para hacer una pregunta al RAG, primero lo que hacemos es, con Ruby y LangChain creo el embedding, pegándole a OpenAI. Luego de eso voy a Pinecone buscando el contexto, que eso básicamente es, con el embedding generado acá arriba, dame los 10 más cercanos, ponele. Y después de eso, lo que hago es, genero un prompt con el contexto que acabo de generar, más la pregunta, y todo eso junto se lo pregunto a OpenAI, a la LLM. Bien, ahí terminó la perolata, ahora vamos a hablar de código y vamos a ver cositas. Bueno, primero les voy a contar un poco sobre la configuración del EngNRB. Acá está lo que yo les mencionaba. ¿Puedes zoomear un poquito? Puedo. Bastante, así, por ejemplo. ¿Todos ven ahí? ¿Fondo también? ¿Sí? Bien. Bueno, esta es la configuración del EngNRB, donde acá le digo que el modelo para hacer preguntas es GPT-4 Mini, que fue uno que usé, y para generar los embeddings usé Text Embedding 3 Small. Y acá son distintos. Después, la dimensión es 512 porque esto estaba configurado en Pinecone, básicamente. Y esto de las dimensiones se utiliza solo para la parte de embeddings, pero no para la parte del chat, de preguntarle. Y la temperatura es cuánto puede divagar la LLM con la respuesta, más o menos. Y este parámetro se usa para hacer las preguntas a la LLM, pero no para generar los embeddings. Entonces, o sea, este hash que tengo acá es una mezcolanza de cosas, pero está todo ahí. Y acá es lo que decía, el día de mañana vos cambiás el modelo acá y estás usando otro. Después, para Pinecone, me creé la configuración de Pinecone acá, que básicamente tengo una PKI y tengo el nombre del índice. Final 2. Bueno, ¿con qué seguimos? Bien, ahora voy a mostrarles un poco cómo hago la parte de cargar los pacientes en Pinecone. Acá me creo un ID. Ahí va, y acá me construyo el contenido y la metadata. El contenido básicamente es agarrar todas las columnas que tiene la row y hacer un string gigante con todo eso. ¿Por qué hago eso? Es porque las LLM entienden mejor textos que información estructurada, como por ejemplo un JSON. Entonces, esto es lo que voy a usar para hacerle la pregunta a la LLM. Y después, la metadata la tengo en una información estructurada, como decía. Entonces, esas dos cosas son las que yo le mando a Pinecone acá, en estas líneas de acá abajo. Pero la gran 7, ahí. En estas líneas de acá abajo, de la 7 a la 11, es lo que hago. ¿Sí? Esto está usando el EngNRB, como ven, y le mando esas cosas y ya está. Eso es toda la magia para poner las cosas en Pinecone. Y después, yo tengo Pinecone abierto por acá y les voy a mostrar
No, todavía gracias, ¿no? Acá hay, por ejemplo, este es un ejemplo de un registro en Pinecone, donde acá tengo el ID que generé, no sé qué, esta es toda la metadata puesta, y acá está el campo content que decía que es todo el string ese gigante. ¿Sí? Bien. ¿Qué? Ah, se me vendió. Está. Bien, esa es la parte de crear los vectores. Ahora vamos a ir un poco a la parte de preguntas. Les voy a contar cómo lo hago y después empezamos a hacer preguntas y empezamos a ver cosas, ¿sí? Bueno, acá yo en el question service tengo dos métodos. Uno es ask y otro es ask with prompt. ¿Por qué esto? Esto, así, el ask, este es como está en la documentación de LaunchNRB para hacer un RAG. Esto de ask with prompt no está documentado y tuve que dar un par de vueltas más. Básicamente, si querés usar LaunchNRB así como viene, le decís a Vector Search ask y le haces la pregunta con un K, que es la cantidad de registros que va a usar de contexto. Y esto te da una respuesta. Pero el tema es, a mí me pasó que hice eso y dije, qué fácil, no sé qué, empecé a hacerle preguntas y me empezaba a tirar cualquier frutazo. Entonces, me puse a ver cómo hago un mejor prompt para que me tire más información más acertada y que no, por ejemplo, que no me haga deducciones médicas, por ejemplo, que era un problema que estaba teniendo. Entonces tuve que ver cómo hacer una pregunta con un prompt mío. La forma que encontré es, primero, esto no estaba documentado y la forma que encontré hacerlo es leyendo lo que hacía el método ask y lo reimplementé usando un prompt mío. Entonces, acá lo que hago es, voy a Pinecone y busco los vectores cercanos. Luego agarro el contexto, construyo un prompt con ese contexto y después le pregunto a la LLM. Es eso. No es mucho más, pero no fue tan trivial el proceso de hacerlo. El prompt que estoy usando es, básicamente le digo que es un asistente que ayuda mucho, no sé qué, que analiza registros de pacientes de hospitales y que solo responda a preguntas del contexto. Después le explico un poco cómo es el esquema de todo lo que le estoy mandando y acá le digo un par de cosas que es que use solo información de los registros mandados, que sea preciso con nombres, fechas, medicamentos y medical conditions. Si la pregunta no está en el contexto, que diga I don't know. Esto limita un poco porque hay bastantes preguntas que no contesta por esto, que las podría tener en contexto, porque, por ejemplo, hacer análisis sobre la información, cuando no tiene toda la información en el contexto, no te la responde. Pero bueno, eso ahorra problemas igual, así que no sé si está tan mal. Y después que no haga medical recommendation o diagnósticos. Después de eso le mando el contexto y le digo la pregunta es esta y dame la respuesta. Y esto es para serializar. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Vamos a jugar ahora con esto y mostrarles cómo responde las cositas. ¿Hay preguntas? ¿No? Bueno, ok. Vamos a jugar. Bien. Entonces, acá tengo el question service y le puedo hacer ask. Ahí le pedí que me diga 5 pacientes. La consola se ve del fondo, no ve nada. Nada, ¿no? Está, okay. No se entiende nada. Y ahí. No, igual esto no lo tienen que ver. Lo que importa es esto que no. Esto acá. El mundo donde le damos texto a una máquina. Bueno, ok. Acá me dio 5 pacientes con toda su información. Bueno, capaz que le podría decir, dame solo los nombres. Y eso era más fácil. Che, hoy andaba más rápido esto, aviso. Ahí contestó más rápido. Se ve que se despertó. Y acá, por ejemplo, le podría hacer preguntas de los pacientes. No sé.
Está bien, acá me dice que la medical condition de él es asma, lo que estoy teniendo yo ahora. Qué casualidad. Y si uso el ask with prompt, va a devolver lo mismo, seguramente. Pero con un formato más lindo. Asma. Va al grano. Ok. Yo pensé que era una respuesta mejor, pero no. Bien, entonces le podemos hacer preguntas de ese estilo. Después, le puedo preguntar, por ejemplo, acá podemos hacer preguntas de este estilo. Como parte del récord hay información del billing del paciente. Entonces, por ejemplo, el ask sin prompt me dice que tiene un billing amount de 6949. Y si le pregunto al otro, bien, gracias, Sergio. También me responde. Yo esperaría que no me respondiera porque la pregunta en realidad no fue esa, pero bueno, en fin. Pero después se le puede hacer preguntas del estilo de ¿cuánto cuesta el ibuprofeno? ¿Con forma de descuento o no? Vamos a ver qué contesta. Un solo signo de interrogación, vamos a hacerlo. Bien, acá dice que no está en la data, pero está incluido en el billing amount de varios pacientes, no sé qué, y me da un par de ejemplos, ¿sí? De cuánto gastaron cada uno. Pero si yo le hago el ask with prompt, vamos a hacer esto. Este me tendría que decir I don't know. Vamos a ver qué hace. I don't know. Exacto. Entonces, el otro me da una respuesta, pero en realidad no me está contestando la pregunta y además no toda la información está en el contexto. Por eso me contesta. Después, y después podemos hacerle la pregunta de cuánto cuesta el ibuprofeno fuera del contexto y el otro lo va a buscar en internet y no sé qué, el del prompt no. Eso no lo voy a hacer, pero lo último que voy a mostrar es esto. ¿Qué debería tomar si tengo un dolor de cabeza? O tengo asma, le podría haber preguntado. Y acá me dice, podés considerar, podés tomar ibuprofeno o paracetamol, no sé qué, y me dice otras cosas. O sea, me da recomendaciones. En cambio el otro... me contesta de no. Entonces, la gracia era mostrarle un poco cómo mostrarles la diferencia de que si dejamos a la LLM sola, por más que le tiremos un contexto, o sea, te divaga un poco igual. En cambio, si vos le das unas reglas claras, te tira menos frutazos. No quiero decir que todo sea perfecto, seguramente puedes hacer más ingeniería sobre el prompt para mejorarlo aún más, pero bueno, estas son las cosas que encontré jugando con esto. Y creo que es eso. ¿Preguntas? ¿Algo que tengan? Sí, pregunta. Sí, en la primera pregunta que le habías hecho, dijiste, che, dame 5 pacientes con X. Sí. O sea, por lo que entiendo, vos agarrás esa pregunta, o sea, el prompt ese que le mandás, generás un embedding, agarrás los vectores más cercanos
y después le pasas eso al LLM con el contexto ese. Exacto. ¿Cómo, o sea, ese que le decís, che, dame 5, o sea, Pinecone de alguna forma entendió que vos querías 5, o sea, los 5 embeddings más cercanos para pasárselo por contexto? Sí. O sea, Vos le pasás los embeddings, vos le pasás la data de texto que tenés. o sea, yo primero lo que hago, o sea, es el esquema este que tenía acá, mirá, te muestro. Claro, o sea, Pinecone no entiende el lenguaje natural. Pinecone es una base de datos vectorial y punto. Eso, pero, o sea, vos al LLM para no saturarle el context window o lo que sea, no le pasás tipo 1000 No. documentos. Ahí va. ¿Cómo hace para saber que son 5? Eso es lo que Ahora te explico eso. O sea, lo primero que hago es generar el embedding con OpenAI. Y ese embedding de pregunta es lo que uso para buscar los cercanos en Pinecone. Sí, un embedding es básicamente, ¿cómo explico qué es un embedding? Es toda la información pasada a un vector. Más o menos. Sí. Es la representación semántica del texto en forma de vector. Eso. Gracias, Tincho. Espérate, tengo una pregunta. Sí. ¿Llegaste a la pregunta que se pasa a un vector usando OpenAI para que te genere el embedding? O sea, hasta ahí lo primero que intentaste fue usar la pregunta en sí. Sí. ¿Verdad? ¿Llegaste a probar pasar por un LLM para que el LLM genere la pregunta para pasar por el embedding para que después vaya? No. O sea, eso que estás diciendo es como... Son preprocesamientos que se hacen en algunos RAG cuando ya jugás un poco más. No, esto es más básico. O sea, hay bastantes preprocesamientos y postprocesamientos que se pueden hacer entre cada uno de estos procesos y podés mejorar resultados. Depende de tu caso de uso, en realidad. Sigo respondiendo a tu pregunta. Generás el embedding con OpenAI, después ese embedding generado, buscás los cercanos en Pinecone y todo ese contexto se lo pasás al LLM. Yo lo que estoy haciendo acá es usando, eso no lo expliqué, pero yo acá le estoy mandando un K que por defecto es 10. Este K son la cantidad de vectores de contexto que usa. Sí, claro, o sea, vos al LLM en la pregunta final le estás pasando 10 igual, pero entendió que, yo quiero 5. Exacto. Ok. Sí, No, sí, era es para así. saber si vos o sea, obtenías menos K. No es tan inteligente antes. Pero si hacemos lo que dijo Tincho, por ejemplo, lo podrías hacer, Claro, capaz. podrías pasar la Sí. prueba por un LLM, convertirlo a filtro de Pinecone y pasarle eso. Sí, pero no. Sí. ¿Para qué llegas a usar la metadata? Para nada. Pero creo que podría hacer cosas con Pinecone acá, de buscar cosas, por ejemplo, en la metadata. Entonces, lo pensé por ahí, pero al final no lo usé para nada. Lo usé para ver la data acá, básicamente, porque metadata es lo que te pone todo acá como información. Y me queda como... Sí. Una cosa, si le pidieras así como está, darme los nombres de 15 pacientes, como que capaz que no funcionaría, ¿no? No debería funcionar, me va a dar 10, pero vamos a hacerlo. Estas pruebas no las hice, esto está divertido. Claro, el comprompt me dice que no sabe. Si le subís la temperatura a 1, seguramente te alucina. Sí, puede ser eso, puede ser. Me mete un par de actores, ¿no? De Hollywood. Chuck Norris aparece ahí. Ahí va. Me hace una lista de 15, pero me dice hasta el 10º. Después me enumera no additional patients. No está mal. ¿Cómo cambiarías esto si tuvieras que, por ejemplo, permitir preguntas? Por ejemplo, ¿cuál es el promedio de todos los pacientes? O dame 15. Eso no lo puedes hacer así. Fue algo que pensé y quería hacer ese tipo de preguntas. El tema es que para agarrar promedios y esas cosas tenés que tener una visión de toda la data. Bueno, puedes compartir la pregunta a los filtros dentro de tu base de datos. Bueno, puede ser. Claro, o sea, acá estás buscando, tenés un bloque de texto con información de contexto y tu prompt. Pero en realidad también puedes transformar la pregunta de lenguaje natural a un filtro de Pinecone, que es una base de datos que
Me podrías preguntar el promedio Claro. de todos los datos. Pero ahí bueno, depende de la solución, ¿no? Pero capaz que el contexto no te entra todo. Y son más de 10. No cargar ¿no? toda la base de datos. Digo, literalmente, Claro, que le pregunté Average a Python de dale vos el Sí. average y billing. después- Ahí no estarías perdiendo un poco el aprovechamiento del LLM, digamos, si estás. bueno, es convertir el lenguaje, del lenguaje natural a un filtro. No Es sé. como que puedas escribir un SQL. Depende, si lo podés convertir en contexto, no sé si perdés el... Porque, o sea, la gracia de esto es tener un mejor prompt con un contexto, ¿no? Entonces, la forma en que generes el contexto no sé si es tan importante. Lo importante es que tengas un contexto para que la LLM se base en eso para dar su respuesta, ¿no? Ahí capaz que es agregar No sé. el Pine, no me acuerdo cómo se llama, Pinecone. como un tool, digamos, y que la propia LLM diga, el promedio lo saco de acá y armo la consulta. Sí, está. Bueno, ahí ya estamos de vuelta. Estamos como sería una B2 o no sé qué, pero sí. Eso ahí ya no sé si es un RAG, por ejemplo, lo que acabas de decir. Eso capaz que ya sí, un agente o algo así. Complementando lo Sí, que dice, creo que eso es un concepto interesante, que no son racks, sino que son agentes. claro, ahí va. Entonces eso, o sea, tú tienes, por ejemplo, una lista de funciones y una función tiene calcular promedio, calcular, no sé, desviación estándar, o sea, tienes una función para cada operación que quieres hacer y lo que hace el modelo es decir cuál es la función que va a utilizar y cuáles parámetros le va a pasar a cada función. Entonces ahí entra el concepto de los agentes. Claro. O sea, RAG solo sería cuando agarras la data de la base así muy cruda y se la pasas al LLM Sí. para hacer una función Sí. de procesamiento antes. Sí. Sí. ¿Tenés alguna razón por la que usaste Pinecone en vez de alguna otra base, tipo la base ya existente con alguna extensión para soporte de vectores? Sí. O sea, era porque queríamos ver Pinecone en realidad, pero estuve viendo también pgvector, por ejemplo, pero tenía que hacer queries. Y con Pinecone no tenía ni que hacer queries. Básicamente fue eso, porque cuando empecé a ver eso dije, capaz que tengo que empezar a ver cosas de vectores y yo no quería ver esas cosas, quería ver más cómo funcionaba el LangChain-RB y hacerlo facilito la parte de la base de datos vectorial. Esa es la justificación. Pragmatismo. Sí, decime. ¿Cuál fue la motivación de la prueba? O sea, ¿querías probar, justo ahora dijiste LangChain y está, o no sé, lo querías usar para algún proyecto? Salió un poco de conversaciones como internas entre gente de Smart Labs y como que estábamos viendo RAGs y ese tipo de cosas y estaban hablando gente de Python, de hacer RAGs y no sé qué, y entonces también surgieron las meetups pasadas que hablamos de distintas gemas de Rails para usar. Se habló del LangChain-RB, pero nadie la había usado y la empezamos a usar hace un par de meses. Jorge fue parte de esto. ¿Hace cuánto, Jorge? ¿3 meses? Principio de año. Bueno, entre 3 meses y principio de año y empezamos a ver cosas de esto en realidad. La motivación fue por ahí y queríamos hacer una prueba de concepto y salió esto. ¿Y Sí. cuál fue el problema más difícil que se encontraba con todo esto? Bueno, el problema más difícil que me encontré es la parte esta que mencioné del meterle el prompt adentro. Eso está bueno, mirá. El tema es que vos, si vas al Genfile, por ejemplo, está precioso esto, vos acá usás LangChain-RB Rails. El tema es que LangChain-RB Rails no tiene todo lo que estoy usando. Muchas de las cosas de los métodos que no están documentados acá y están documentados en LangChain-RB Ruby o algo así se llama la otra gema y ni siquiera está todo documentado. Entonces, cuando quise hacer cosas como por ejemplo meterle un prompt, no lo encontré del todo claro en la documentación y me tuve que meter en la gema. Tuve que abrir el código, ver cómo hacía. Es más, si ustedes ven la implementación del Ask que tengo acá, Vector Search Ask, es bastante parecido a esto el código. Básicamente lo copié de ahí y le agregué mi prompt. Eso fue lo más difícil. Me llevó un tiempito y lo que me pasaba es que no encontraba con LangChain-RB Rails lo que quería hacer. Eso fue lo más difícil. ¿Llegaron a probar e investigar alguna otra librería? No. Y ahora que está ganando bastante tracción en Ruby LLM. Sí, perdón. Bastante más. Jorge estuvo usando Ruby LLM, pero no lo usamos para hacer un RAG, lo usamos para hacer más preguntas y respuestas. Que hicieron una meetup, la pasada, no, la anterior, que fue NeoCost, hablaron de eso, sí. Está grabada también. según el La pueden ver, está muy buena. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No?
Dijiste que esto era una prueba de concepto. Sí. Pero es un caso muy particular de médico. Ujú. Hay como un pila de connotaciones de seguridad Sí. y de filtrar datos. En este hipotético, ¿eso Sí. es para un usuario o es para un doctor o es para el de seguros que va a decidir no darte la guita para la operación? Bueno, no sé, yo me lo imaginé más como recepcionista o analista de datos de mismo personal interno de esto, ¿no? Pero hay un tema, ¿no? Como decías, estamos hablando de registros médicos, entonces nombres, medical conditions, ese tipo de cosas no las querés tener expuestas en Pinecone ni mandárselas al LLM. Bueno, ahí vas a tener que jugar con cositas de anonimizar la data y de alguna manera tener alguna función que sea biyectiva para adelante y para atrás, ¿no? Y ahí seguramente las cosas que guardes en Pinecone sean de identificadas y las cosas que le preguntes al LLM también, y después cuando te la devuelva la pasás para el otro lado. Algo así, me imagino. Fue algo que pensé y dije, esto lo voy a hacer, no me dio el tiempo de pasar. Pero está. ¿Algo más? ¿No? Bueno, gracias.